Y hoy quiero compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para este tiempo. El título de esta palabra se llama: Si Dios tiene un plan, confía en Él. Te lo repito, si Dios tiene un plan, confía en Él. Sabemos que Dios tiene planes, nosotros lo creemos. Entonces yo quiero comenzar leyéndote un pasaje de la Escritura muy importante. Y es más, me gustaría que si puedes buscarlo, me acompañes a leerlo. Estoy hablándote del libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 28. Dice de esta manera: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo, quien tuvo la oportunidad de dar razón de la fe y de la esperanza que había en Él. Hay al menos varias frases, 5 para ser más preciso, que en lo personal, en estos versículos, me hicieron creer algo muy importante. Escúchalo. Dios no solo es el creador de todo lo que existe, sino que Él lo hace funcionar. Dios hace que este mundo funcione. Si no fuera por la mano de Dios, este mundo no camina. No camina. Definitivamente Dios hace que este mundo funcione. Sumo a este pasaje unas palabras de Jesús que están en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 45, que dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te fijaste? Dios está en control de todo lo que pase. Su poder es tan grande que este mundo funciona gracias a Él. Él hace que el sol se levante cada día sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así de grande es Dios, así de grande es su poder. Los que creemos en Dios sabemos que nada pasa porque sí. Creemos que Dios tiene control de todas las cosas, no las cosas de Dios. Te lo repito una vez más: Dios tiene control de todas las cosas, no las cosas de Dios. Él tiene el mundo en sus manos. Me acuerdo que había un corito que cantábamos hace mucho tiempo que decía precisamente eso: Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Él tiene total control. Entonces, si esto es así, estamos hablando de la soberanía de Dios. Ahora, quiero aclarar, no voy a hablar de este tema, no voy a profundizar en el tema de la soberanía de Dios, pues nuestro deseo no es entrar en polémica. No, de ninguna manera. Este tiempo no es tiempo de caer en polémicas. Sin embargo, quiero ser claro y quiero decirte de esta manera. Quiero afirmar que Dios está en control y obrando en estos precisos momentos. En este momento en el que nos encontramos. Hoy, 19 de abril, Dios está obrando. Nada se sale de su control. Dios está obrando. Fíjate, Dios no está ajeno a lo que está pasando en el mundo en este momento. Dios no está ajeno a lo que está pasando en México en este momento. Dios no está ajeno a lo que pasa en Campeche en este momento. Dios no está ajeno a lo que está pasando en tu vida en este preciso momento. Quiero añadir lo siguiente: cada oración, cada clamor, cada lágrima que los hijos de Dios han derramado tienen una fuerte presencia, un impacto poderoso delante de Él. Por eso es que el Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye. Y dice: y los libra de todas sus angustias. Dios nos escucha. Quiero asegurarte
que Él sigue teniendo control. Dios tiene control y lo tendrá, mira, hasta el final. La Biblia dice que aún Satanás se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a Job? El mismo diablo tuvo que venir a Dios y prácticamente pedirle su autorización para proceder contra él. Pero Dios le dijo, te voy a mostrar que este hombre es un hombre que confía en mí. Te voy a permitir que vayas contra él, pero no toques su vida. Entonces Dios tiene control. Ni siquiera el diablo mismo puede hacer lo que le dé la gana si Dios no lo permite. Fíjate, la misma Biblia nos enseña que Dios controla la naturaleza. ¿Recuerda usted el caso cuando Jesús está en la barca con sus discípulos? La Biblia dice que el viento soplaba y cada vez empeoraba la fuerza del viento y el mar por consiguiente levantaba fuertes olas, y allá en medio de ese lugar, en medio de la mar, Jesús con sus discípulos. Nos llama mucho la atención que dice la Biblia que Jesús dormía. Y los discípulos, por otro lado, estaban preocupados, desesperados, porque dice la Biblia que el viento y el agua se embravecían cada día más. Ese día, los discípulos llegaron a pensar que sería el último día de sus vidas. Llegaron a pensar que se morirían, mientras Jesús dormía. No sé qué les desesperaba más, si saber que iban a morir, o el hecho de que Jesús se estaba durmiendo mientras estaban a punto de perecer. Pero esa es la realidad. Todos sabemos que ese día Jesús hizo algo tremendo. Lo despertaron y él se pone de pie, obviamente, se agarra de la borda del barco y él con esa voz de autoridad somete tanto al mar como al viento. Y les dice que se aquietaran, que se calmaran. Y la Biblia dice que ambos quedaron aplacados. Aquel viento fuertísimo quedó como un silbido. Y el mar quedó, dice la Biblia, como un espejo. Jesús tenía control sobre la naturaleza. Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Y nos dice la Biblia lo que dijeron los que estaban presentes. Se cuestionaron, sorprendidos, y dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Tú y yo les hubiéramos dicho, oigan, es Dios mismo, es Jesús, oye, ¿no lo están viendo? Creo que eso haríamos tú y yo. Incluso por la palabra de Jesús, por la palabra que él soltaba, los muertos resucitaban. Los ciegos podían ver, los mudos podían hablar, los paralíticos caminaban de nuevo. Y no estoy hablando en sentido figurado, de ninguna manera. Lo que pasaba, los milagros que ocurrían eran reales. Dios tiene poder. El mundo funciona gracias a Dios. Dice que Él hace aparecer el sol sobre buenos y malos, así como hace que la lluvia descienda también sobre ambos. Dios tiene el control. Podría citar más ejemplos, pero creo que estos bastan porque tengo un propósito al decir que Dios tiene el poder y que el mundo funciona gracias a Él. Dios puso en mi corazón hablar de su poder para señalar 3 verdades importantísimas que debemos recordar en este tiempo. 3 verdades. Número 1. Lo primero que debemos recordar en este mes de abril y todos los meses que han pasado y los que vienen, en primer lugar es, Dios te ama. No dudes de eso. Dios te ama. Sí, aún en medio de todo lo que estamos pasando, es importante que tengas presente que Dios te ama. No permitas que lo que tus ojos miran, que lo que tus oídos oyen, te hagan dudar de su grande amor. No lo permitas. Si estás seguro que alguien te ama, no dudas de él, ¿cierto? Si estás seguro de que alguien te ama, no dudas de él. Recuerda que te amó tanto que dio su mejor ofrenda por ti y por mí. ¿Cuál fue esa ofrenda? Su propio Hijo. La muerte del Señor Jesús, con el fin y el propósito de redimirnos de
una condenación eterna. Entonces, Dios nos muestra su amor. Dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama. Dios te ama. Si Dios te ama, ¿cómo podría dejar de amarte en estos momentos? En momentos como el que estamos pasando. Dios te ama, mi querido hermano. Iglesia, Dios te ama. Lo que está pasando en el mundo entero no significa que Él nos haya dejado de amar. Él nos ama a pesar, eso sí, de que nosotros le hemos fallado a Él. Lo más seguro es que si sacamos cuentas, nosotros seremos hallados faltos. En cambio, Él nunca falla. Nosotros le hemos fallado a Dios, pero Dios no nos falla, porque Él nos ama. Él es fiel a su palabra. Si Dios no nos amara, no habría quienes ya sanaron del COVID-19. Si Dios no nos amara, no habría esperanza de ninguna manera. Quiero decirte que en medio del sufrimiento debes saber que Dios te ama y en su amor obrará en el momento indicado. En su amor Él obrará en el momento indicado, no antes ni después. Porque tú y yo sabemos que Dios siempre llega a tiempo. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús amaba a Lázaro. Eso lo puedes leer en Juan capítulo 11, versículo 3. Ahí lo dice con claridad, que Jesús amaba a Lázaro. Y sus hermanas de Lázaro daban testimonio de que Jesús amaba a su gran amigo, a Lázaro. Ahora, si Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué lo dejó morir? ¿Por qué lo dejó morir? Es obvio, mis queridos hermanos, que nuestro concepto de amor no es igual al de Jesús. El amor de Dios va más allá de lo que podemos entender y comprender. ¿Cómo es posible? Te voy a poner un ejemplo todavía más claro. Tú darías tu vida por alguien que amas. Por ejemplo, el padre por el hijo, el esposo por la esposa por el esposo, el hijo tal vez por su padre. Darían la vida por alguien que aman. Pero dime, ¿cómo me explicas que Dios amó al pecador? A aquel que lo traiciona, a aquel que le da la espalda, a aquel que lo ignora, que no lo toma en cuenta en su vida. El amor de Dios supera nuestro entendimiento, supera nuestra razón. No quieras entender el amor de Dios con la mentalidad humana, porque su amor está muy, pero muy encima de nuestro entendimiento. Pero es importante que tú sepas en este momento que Dios te ama. Hazme un favor, voltéate hacia tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y diles, oye hijo, oye mi amor, Dios te ama. En segundo lugar, esta palabra nos lleva a pensar y a señalar que si Dios nos ama, Dios tiene un plan para nosotros. De eso se trata. Ya dijimos en primer lugar que Dios nos ama. Es importantísimo que no lo olvidemos. Pero ahora, en segundo lugar, la segunda verdad es, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Quiero hacerte esta reflexión. ¿Alguna vez has tenido tú un plan y no te salió como esperabas? A mí ya me pasó. Seguro, ¿verdad? Te sentiste mal. Yo me sentí mal. Por un momento me sentí frustrado. Esa es la verdad. Te quiero decir que lo siguiente, a testimonio personal, para fin del 2019, mi esposa y yo teníamos un plan con respecto a nuestra casa. La verdad, soñábamos con hacerle mejoras a la casa y el carrito que teníamos nos propusimos venderlo con ese fin. Desafortunadamente, a principio de diciembre, mi esposa tiene un accidente y se lastima su rótula. La llevó al doctor y pensábamos que era un golpe porque consideramos que no parecía tan grave lo que le pasó. Sin embargo, cuando la llevamos al médico, algo que no habíamos aceptado, nos sorprendió porque cuando le sacan las placas, su rótula estaba partida en 3 partes. El médico obviamente nos aconsejó que era
prácticamente urgente que se le operara. Afortunadamente, justamente el día que nos dan el diagnóstico, un hermano en la fe que nos estaba ayudando a vender el carro me habla, me dice, amigo, ¿sabes qué? Gracias a Dios ya vendimos tu carro. Y hicimos los arreglos, buscamos ahora sí que a la mejor opción y afortunadamente con el recurso en mano logramos que el Landy se opere y hoy por hoy, mes de abril, ya prácticamente ya está a un 90% de su recuperación. La verdad que nuestro plan era uno, pero las cosas no salieron como queríamos, como hubiéramos esperado. A lo mejor te ha pasado a ti también, que has planeado algo, una comida, una cena, una fiesta, y de repente, ¡pum!, sucedió algo. Por ejemplo, también hace unos días escuchamos de unos 15 años, si no estoy mal, salió creo en las noticias, y esta fiesta se frustró porque como ya estábamos en esto de la cuarentena, estaban en la fiesta estas personas y entiendo que al aglomerarse una cantidad de personas llamó la atención y vinieron las autoridades para cancelarlo. A veces planeamos cosas y no nos funcionan como esperábamos. Pero eso es para nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Pero en cambio, Dios es perfecto. Y si Dios tiene planes, ¿cómo son esos planes? Perfectos. Porque Dios es perfecto. A Dios no se le sale nada de la mano. Nada. Nada absolutamente. Sus planes, como dijimos hace un segundo, son perfectos. Nadie ni nada puede echarlos a perder. Él no necesita improvisar. Él no necesita un plan B para que las cosas caminen. Dios es un Dios de planes. La muerte de Jesús, por ejemplo, no fue una victoria del diablo. Tú recordarás que detrás de esas personas que instigaban a otras más para que crucificaran a Jesús, detrás de todos ellos, en un sentido espiritual, estaba el diablo. El diablo quería, desde el principio del ministerio de Jesús, llevarlo a la muerte. Lo intentó de varias formas, lo intentó de varias maneras, usando personas para tratar de acabar con él. Porque el diablo pensaba que matando a Jesús, él ganaba. Pero saben una cosa, el diablo mismo sabe que no puede contra Dios. Y a lo mejor, bueno, me atrevo a pensar que él creía que al matar a Jesús ganaba, que obtenía la victoria. Pero tú y yo tenemos acceso a la palabra. Y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que él estaba confundido, él estaba engañado. Porque en realidad la muerte de Jesús fue parte del plan redentor de Dios por nosotros. Dios es un Dios de planes. Y ni siquiera el diablo podrá entorpecer que estos se lleven a cabo. De ninguna manera. Ya lo dice y repito el pasaje que leímos hace un ratito. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su muerte era parte de un plan. Dios tiene un plan. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdas? Aquí hay una secuencia de lo que pasó cuando le avisaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y según San Juan capítulo 11, encontramos cosas muy interesantes. Nos narra este capítulo la secuencia de las cosas que pasaron. Y mira, me permito decirte que Juan 11, versículos 3 al 4, le dicen a Jesús, Jesús escucha que Lázaro estaba enfermo. Pero él dijo que esa enfermedad era para la gloria de Dios. En el versículo 6 de Juan 11, vemos que él dejó pasar 2 días después de haber oído que Lázaro estaba enfermo. Le dijeron primero, óyeme, Lázaro está enfermo. Y él dijo, es para la gloria de Dios. Pasan 2 días y sucede lo mismo. Él no había ido a ver a Lázaro. Dejó pasar más días. En el versículo 7 dice así, que él dejó pasar al menos otro día. ¿Por qué? Porque le dijo a los que estaban con él, vamos a Judea de nuevo. Y le dijeron, Señor, óyeme, ahí te quieren matar.
Pero él dijo, vamos, tenemos que hacer la labor allá. De ahí en el versículo 14, Jesús les revela algo a sus discípulos. Jesús al final les dice lo siguiente, que Lázaro había muerto. Y es entonces cuando él les dice a sus discípulos, vámonos a Betania. Quiero ir a ver a mi amigo Lázaro. La Biblia dice que aún los discípulos no entendían lo que Jesús tenía entre manos, porque ellos dijeron dentro de sí, seguramente va a consolar a la familia. Vamos, él va a ver a su amigo Lázaro. Pero ¿qué crees? En el versículo 15 descubrimos que Jesús tenía un plan y un objetivo. Si tú lo buscas en este momento, te pregunto, ¿cuál crees que era ese plan? El versículo lo dice. El versículo dice que era para que creyeran en Él, en su grandeza, en su poder. Como podemos ver, amados hermanos y amigos, Dios siempre tiene un plan. Y te pregunto, ¿quién te dice que en medio de esta tremenda prueba que estamos pasando todos, Dios no tiene un plan? Yo creo de todo corazón que Dios tiene un plan. Conociéndolo como lo conozco, estoy plenamente seguro de esto. Dios es Dios de planes. Y esta situación no queda fuera de esto. Dios tiene planes. Te voy a poner un ejemplo más. Jesús le dijo a los discípulos que tendrían que ir por todo el mundo predicando el evangelio. Eso lo dicen los evangelios. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, él le dice a los discípulos que serían testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo fue que fueron enviados? Tú y yo sabemos que no hubo un culto de despedida para enviarlos a las naciones. No hubo una fiesta de despedida. Es más, algunos no se pudieron despedir de su familia. No hubo tiempo para que los profetas vengan y soltaran palabra para ellos y partieran a llevar el evangelio. Su partida de Jerusalén, de hecho, fue algo abrupto. Se debió a que se desató una terrible persecución contra ellos. No sé si ellos estaban planeando cómo hacer, qué estrategia seguir para cumplir con la consigna que el Señor les había dado. Pero si lo estaban haciendo, no sucedió como ellos a lo mejor hubieran pensado. Los planes de Dios eran diferentes, definitivamente. Y sí, fueron a las naciones, pero en los términos de Dios, porque Dios siempre tiene planes. Cuando sigues leyendo sobre la salida de Jerusalén, entre otras cosas, ¿verdad? Encontramos algo tremendo, historias tremendas, como la de Felipe, que dice que por causa de la persecución, él fue a Samaria. Pero cuando Felipe fue a Samaria, cuando llegó a Samaria, me llama mucho esa porción de la escritura, porque resulta que él no llegó a esconderse, él no llegó a Samaria buscando un lugar ahí para que pase él desapercibido, para enterrarse, para esconderse. No, él no llegó a Samaria a esconderse. Cuando Felipe llega a Samaria, dice que ve el hambre de la gente, la necesidad de la gente, y aun cuando sabía que había una persecución, que había alguien que posiblemente iba a quemarlos, a echarlos por tierra, Felipe se determina a hablar de Jesús. Se determina a predicar el evangelio y lo hace de una manera ahí tremenda, fervorosa. La Biblia dice que se desató un avivamiento en toda Samaria. El evangelio trajo bendición. El evangelio trajo alegría entre la gente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y eso me recuerda lo que dice en el libro Primera de Juan. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Allá leemos que el diablo quería, ¿verdad?, perseguir a los discípulos para amedrentarlos, atemorizarlos y impedir que hagan la obra de Dios. Pero lo que el diablo quería, Dios lo transformó en una bendición. Yo estoy seguro que en sus planes, Dios quiere
Dios quiere hacer algo de tal manera que lo que hoy es una desgracia, un sufrimiento para muchas personas, Dios lo quiere transformar en bendición. Como para que suceda lo que leímos allá en Juan 11, cuando dice Jesús, para que crean. Yo estoy seguro que mucha gente, como parte de este plan de Dios, mucha gente en este tiempo vendrá a los pies de Jesucristo y le reconocerán como su Señor y como su Salvador. En tercer lugar, fíjate, si Dios nos ama, si Dios tiene un plan entre manos, en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Y te cito lo que dice el Salmo 91, versículo 3 al número 6, al 7, perdón, según la Nueva Traducción Viviente. Te quiero pedir que lo busques si tienes acceso a esta versión, o si no, escúchala con mucha atención. Dice de esta manera: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Atención al 7, dice: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y en el versículo 11 y 12 leemos: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Crees que lo que estoy leyéndote es de parte de Dios? Lo único que estoy haciendo es leerte Salmo 91, según la Nueva Traducción Viviente, versículos 3 al 7 y luego 11 y 12. ¿Lo crees? Esta es palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, por eso te pregunto, ¿lo crees? Si tú lo crees, confía en Dios. Oigas lo que oigas, veas lo que veas, escuches lo que escuches. Te repito, te insisto, te animo, te exhorto, confía en Dios, confía en Dios. ¿Quieres hacer algo sabio? Confía en Dios. Confía en Dios, confía en su palabra. Él te dice: no tengas miedo, no temas, esos males no te tocarán. Quiero hacerte una reflexión. ¿Puedes distinguir entre una persona que confía y otra que no? Una persona que confía tiene esperanza. Salen palabras cargadas de fe de sus labios, más que de sus labios, de su corazón, porque la Biblia dice que lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Una persona que confía tiene una actitud congruente. Te repito, una persona que confía en Dios tiene una actitud congruente. Por ejemplo, escuché una historia de un pastor que hace años pues ya partió a la presencia de Dios. Entonces yo recuerdo que él nos compartía algo que vivió él en carne propia en su iglesia. Él estaba en la Ciudad de México, entiendo que es a los pies de la Jusco, estoy de muchos años, donde cuando todavía gente que se congregaba a la iglesia de él, vivía del campo. Y él narra esta historia de la siguiente manera. Dice que no había llovido en varios meses y los que viven del campo peligraban su cosecha porque el agua es muy importante, lo entendemos. Entonces él, confiando en las promesas de Dios, le dijo a la gente: ¿cuántos queremos que llueva? ¿Cuántos queremos que llueva? Y la gente dijo: amén, pastor, sí, queremos que llueva. Entonces él los desafió y les dijo: si ustedes quieren que llueva, tenemos que pedirle a Dios que lo haga. Mañana sábado, vamos a subir al cerro y no bajaremos hasta que llueva.
Vamos a orar, vamos a golpear las puertas del cielo hasta que caiga lluvia. ¿Cuántos van a ir? Y se levantan las manos y sí, amén, amén. Yo voy, pastor, yo voy. Perfecto. Mañana nos vemos acá a las 8 de la mañana para empezar nuestra travesía hacia este lugar. Al otro día, la sorpresa fue que había mucha gente a esa hora, a las 8 de la mañana, listos para subirse al cerro y orar y clamar por lluvia. De toda la gente que estaba ahí, una viejita le llamó la atención al pastor. ¿Por qué? Porque esa viejita traía su Biblia en manos, traía su guía de coros en mano, pero también traía una sombrilla. Y el pastor le dice, hermana, ¿y esa sombrilla para qué es? Pastor, ¿no nos dijo usted que no nos vamos a bajar del cerro hasta que llueva? Yo creo que va a llover. Por eso yo traigo mi sombrilla. ¿Se fijaron? ¿Cómo actúa una persona que confía en Dios? ¿Cómo actúa una persona que confía en Dios? Tú puedes decir que tienes fe, pero si esta no se refleja en tus acciones, entonces no tienes fe. Así de sencillo, no hay fe. Eso no lo estoy inventando yo. Eso lo dice en el libro de Santiago, en capítulo 2, versículos 17 y 18, donde leemos de esta manera. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate, la fe se demuestra con los hechos, con las acciones, con las obras. Entonces, una persona que confía en Dios se hace notar. Su actitud será congruente con lo que dice, con lo que habla, con lo que predica. Por otro lado, una persona que no tiene esperanza, una persona que no confía en Dios, no tiene esperanza. Todo le asusta, todo le hace mal. Se deja alarmar por las voces que escucha por aquí y por allá. Es más, se enferma antes que la enfermedad se acerque siquiera. Una persona que no confía ve el fin cerca. ¿Te acuerdas de los discípulos? ¿Te acuerdas de ellos que dijimos hace un rato que estaban en la misma barca que Jesús? Mientras veían a Jesús ahí dormir, ellos pensaban que el fin estaba cerca. Ellos pensaban que no la iban a librar, que esa noche, ese día, iba a ser el último de sus vidas. Jesús entra en escena y hace lo que sabe hacer. Él despliega su poder, Él hace algo poderoso con el viento y la mar. Y ellos le decían, maestro, sálvanos que perecemos. Entonces Lucas 8, porque ahí está esta narración, en el versículo 24, Jesús le dice una pregunta, dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿No que confían en mí? ¿Cuántas cosas han visto que he hecho? ¿Por dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? Hermanos, iglesia, es tiempo de poner los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es tiempo de confiar en Dios. Entrégale tu corazón. ¿Y sabes qué? A cambio, Él te dará paz. Paz que aquellos que no tienen confianza en Dios no tienen tampoco en este momento. No hay Dios, no hay esperanza. No hay Dios, no hay paz. Es tiempo de que tú confíes en Él. Es tiempo de que tú pongas tu vida en las manos de Dios. Si tú lo haces, Él te dará esperanza. Si tú lo haces, Él te dará la paz que tú necesitas en este momento. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da.
Iglesia, amigos que nos siguen por medio, esta celebración, es tiempo de confiar en Dios. Confía en Dios. Quiero terminar diciéndoles que al principio, hacer un pequeño repaso, al principio de este tema, hablamos de la grandeza y el poder de Dios. Hablamos de su dominio de todo o en todo cuanto existe y que todo funciona gracias a Él. La Biblia dijimos que Él hace llover sobre buenos y malos. Ay, por cierto, estas fueron palabras dictadas por Jesús. Aquí nos cuestionamos, ¿dónde está Él en momentos como este? ¿Qué está haciendo al respecto? Hay quienes creen que Dios se ha olvidado y nos ha abandonado. Quiero decirte, ese no es su estilo. Dios no trabaja de esa manera. Por eso Él puso esta palabra en nuestro corazón para compartírtela, para resaltar estas 3 verdades. ¿Recuerdas cuáles son? Número 1, Dios te ama. No lo dudes. Número 2, Dios tiene un plan. Esto no está fuera del control de Dios. Y número 3, si Dios nos ama, si Dios tiene un plan, entonces tenemos que confiar en Dios. Iglesia, amigos que están con nosotros, no olviden estas 3 verdades. Pase lo que pase, se dice que la curva está yendo hacia arriba. Se dice que los días más difíciles son los que vienen. Pues, ¿sabes una cosa? A grandes males, grandes remedios. Y hoy el remedio, ¿o qué digo remedio? La solución está en confiar en Dios. En confiar en Dios. Los que confían en Dios, dice la Biblia, son como el monte de Jehová, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía en Dios porque Él te ama. Confía en Dios porque tiene un plan para tu vida. Confía en Dios. Su vida, tu vida está en sus manos. Y dice Jesús que de las manos del Padre nadie las puede arrebatar. Confía en Dios. Si tú estás inmerso en las dudas, en las inquietudes, en la incertidumbre, en la desesperanza, hoy tienes que regresar al Señor. Hoy tienes que depositar tu confianza una vez más en Él. Y si aún no has tomado la decisión, decídete en este momento por Cristo. Acéptalo en tu corazón. Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Quiero que oremos. Quiero hacer 2 oraciones. La primera es por si tú estás sufriendo emocionalmente por todo lo que escuchamos. Tú tienes que renunciar a esa aflicción, a esa desesperación. Dice, clama el justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Iglesia, si tú estás padeciendo, amigos, tú estás padeciendo en este momento, recuerda estas 3 verdades. Sobre todo el poder de Dios, su grandeza. Recuerda estas 3 verdades. Él te ama. Dios te ama. Número 2, Dios tiene un plan. Siempre tiene un plan. Esta no es la excepción. Y si Dios nos ama y tiene un plan, entonces confía en Dios. Es tiempo de confiar en Él más que nunca. Yo quiero que ores conmigo. Padre, quiero pedirte por cada hijo tuyo que está con nosotros en esta transmisión. Sabemos, Señor, que lo que se oye golpea duro. Sabemos que lo que vemos en las noticias, Señor, impacta nuestro corazón. Pero en medio de todo eso, Señor, cuando uno se cuestiona ¿dónde estás tú? Cuando uno se cuestiona si estás obrando o no, debemos recordar que nada se sale de tu control, que tú, Señor, haces que este mundo funcione, que tú haces llover sobre buenos y malos, que tú haces que el sol salga sobre justos e injustos. Y por tal motivo, Señor, debemos tener presente estas 3 verdades. Número 1, tú nos amas. Número 2, tú tienes un plan. Esto no se está saliendo de control. Esto no acabará mal porque tú tienes un plan. Y número 3, Señor, enséñanos a confiar en ti.
Enséñanos a confiar en ti. Reprendo, Señor, toda angustia, todo temor que en este momento esté ahí como una plaga merodeando la vida de tus hijos, de tu iglesia. Reprendo, Señor, toda acechanza del enemigo que quiere robar la paz. No lo logrará, no lo logrará, porque tú estás con nosotros y tú eres más grande que el mismo demonio. Señor, hoy venimos a ti y depositamos nuestra confianza, depositamos nuestra fe en ti, porque tú estás con nosotros, tú estás con nosotros. Nosotros lo creemos, Señor, con todo nuestro corazón. Por eso, hoy que entendemos que si tú tienes un plan, confiaremos en ti. A ti que nos sigues también en este momento, si aún no le has dicho al Señor Jesús, no lo has invitado a que entre a tu corazón, yo te quiero animar a que lo hagas. Repite esta oración: Señor Jesús, quiero poner mi vida en tus manos. Quiero confiar en ti. Hoy, en medio de todo esta tormenta de noticias, de enfermedades que estamos viviendo, yo quiero decirte, Señor, que acepto que me amas. Reconozco que me estás dando la oportunidad de venir a tus pies, porque tienes un plan para mi vida. Y si tienes un plan para mi vida, hoy pongo mi confianza en ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Es una bendición estar contigo en este momento. Y quiero animarte a que no te pierdas las oraciones de los martes, donde estaremos orando por esos 3 tipos de personas que necesitan de nuestro apoyo en oración. Por aquellos que están sufriendo ya de esta plaga tremenda del COVID-19, que están sufriendo ya por causa de esa enfermedad. Vamos a clamar porque Dios haga milagros. Si Dios ha hecho milagros en otros lados, estoy convencido que también hará milagros aquí en nuestro amado Campeche. Y también quiero que oremos, y lo haremos los martes, por aquellos padres y madres de familia que se la tienen que rifar todos los días para llevar el pan a sus casas, exponiéndose a sí mismos. Vamos a orar por ellos, que Dios los ampare y Dios los bendiga, y que también a través de todo esto ellos aprendan a poner la mirada en el cielo y confiar en Dios. Y desde luego oraremos también por esos héroes y heroínas anónimos, por todos los que están batallando en la línea del frente de la batalla todos los días, allá en los hospitales, doctores, enfermeros, trabajadores sociales, o sea, todo ese personal que está en las instituciones de la salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en las clínicas particulares. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los use, que les dé manos sabias y traigan bendición a esas personas. Así que, ánimo, estaremos orando por todos ellos el día martes. No te pierdas esta tremenda tiempo de oración. Que Dios te bendiga. Es una bendición estar contigo este tiempo. Bendiciones.